Desde el principio de los tiempos, el Señor ha hablado a sus hijos por medio de sus profetas. Moisés, Abraham, Isaías y muchos otros del Antiguo Testamento profetizaron sobre el nacimiento y ministerio del Señor Jesucristo, que sería el Salvador del mundo. Los profetas del Nuevo Testamento registraron el nacimiento, el bautismo, los milagros y el ministerio de Jesucristo, incluso la agonía de su sacrificio expiatorio y el gozo supremo de su resurrección. El Espíritu motivó a personas justas a que protegieran y preservaran esos registros. Además, hubo hombres devotos que fueron inspirados a traducir la Biblia a idiomas que la gente pudiera comprender y a publicarla en libros que pudieran leer. Algunas de las primeras traducciones al español de fragmentos de la Biblia se realizaron entre 1543 y 1556. Una traducción básica de la Biblia en español que incluía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fue hecha por Casiodoro de Reina y se publicó en el año 1569 en Basilea, Suiza. Más tarde, la traducción de Reina fue revisada por Cipriano de Valera. Valera actualizó la terminología y la ortografía y comparó su trabajo con varias traducciones y con los textos hebreos y griegos. En 1602, Cipriano de Valera viajó a Ámsterdam y supervisó la publicación de esa revisión. A través de los años, se hicieron más cambios en las nuevas ediciones. En 1909 se estableció un texto estándar. Las revisiones que se hicieron desde entonces se basaron en esa edición conocida como Reina Valera de 1909. Les debemos mucho a las personas inspiradas y valientes que, con gran sacrificio y a menudo a riesgo de perder su vida, hicieron posible que nosotros tuviésemos la palabra de Dios. Demos gracias a Dios por hombres como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otras personas, e incluso por las sociedades bíblicas de hoy, que sacaron a luz la Santa Biblia y que continúan facilitándola para nuestro provecho e instrucción. Quisiera expresar profunda gratitud para todos los que han participado en la presentación y la preparación del milagro de la Biblia a través de los años, y especialmente a los que han contribuido a proveer para nosotros la edición que llamamos la Reina Valera, edición de la Biblia. Esta presentación tendrá una breve introducción a la naturaleza y el contenido de esta presentación por vídeo. Va a constar de estas partes: la preparación de la edición nueva de la Biblia en español, comparable a lo que tenemos en inglés. Y luego, cómo se puede usar en forma efectiva y obtener los beneficios de la Biblia en español. Y finalmente, un mensaje especial de parte del presidente Thomas S. Monson, que ha apoyado los esfuerzos de proveer una Biblia en español comparable a lo que tenemos en inglés. Soy Elder Richard Scott, del Coro de los 12 Apóstoles. Estoy con dos compañeros hoy, Elder Carlos Amado y Elder Ted Brewerton, de los 70, que han colaborado mucho en la preparación de la nueva edición de esta Biblia en español. Es una maravilla y va a traer tantas bendiciones a la gente de habla español. ¿Cuántas personas participaron en la preparación de esa nueva edición de la Biblia? Sabiendo que el idioma español es un poco diferente en cada país.
Entonces hemos involucrado aproximadamente 200 personas en 10 países para que tengamos la opinión de ellos en producir esta Biblia tan importante. Además, la Biblia, el español, es el lenguaje de los ángeles, ¿no es cierto? Eso es cierto. Es una maravilla el privilegio de tener una escritura que no es nueva, pero con más luz y más entendimiento de los principios de la restauración de la Iglesia. Para mí, el Señor nos ha guiado en todo este esfuerzo de proveer una Biblia en español semejante a lo que la Iglesia tiene en inglés. Y nos ha proporcionado esta edición de la Reina Valera que nos ha permitido poner los encabezamientos de los capítulos y todas las otras referencias que no podríamos haber hecho usando una edición controlada por otra gente. Además de eso, hasta ahora no hemos podido estudiar por tema. Ahora con las referencias cruzadas, las notas al pie y las otras ayudas que tenemos, podemos estudiar profundamente cada punto doctrinal y así entender más bien la voluntad del Señor. Pero además de eso, Elder Scott, otra maravilla que contienen las Escrituras ahora es que en la Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio ya se habían introducido en español el 15% de las citas de la traducción de que José Smith hizo de la Biblia. Pero la maravilla ahora es que con la Biblia hemos introducido, o se ha introducido el total de las citas de la traducción. Eso es, nunca lo habíamos tenido en la iglesia, es una maravilla, es un milagro y estamos ansiosos, esperamos que los miembros realmente lo aprovechen, lo disfruten y que venga más luz y entendimiento mientras estudien sus escrituras. Ahora tendrán ellos, todo el mundo, más de 600 traducciones del profeta José. Además, lo interesante es que hemos encontrado como 4 o 5 que no tenemos que usar en español porque la versión de 1909 tenía todo exactamente lo que había dicho José Smith. Ahora, ¿podría comentar uno de ustedes de algunos ajustes que tuvimos que hacer por la modificación del significado de palabras que ha venido con el transcurso del tiempo? Pues sí, hay varias palabras que no expresan precisamente lo que entendemos hoy día. Por ejemplo, la palabra salud en español quiere decir health en inglés. Sí, pero al mismo tiempo, aunque aparece 227 veces, no quiere decir salud, quiere decir salvación. Y no queremos poner la palabra salvación abajo en las notas al pie. Preferimos cambiar el texto para que todos pudieran entender bien lo que significa la palabra salud. Debería ser salvación. Porque cuando dimos la salud de la gente, es muy diferente que decir la salvación de la gente. Es Pero un lo que ejemplo quiere de decir varios. es que la modificación que ha pasado en el mundo del significado de esas palabras nos forzó en cierto sentido de hacer este cambio para que el significado original se mantuviera. Si mal no recuerdo, algunos de ellos cambiaron su significado hoy día de tal manera que quedaban muy mal en la Biblia. Tuvimos que modificarlos por ese propósito también. Ciertas palabras no hablaban bien de nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos que cambiar esas palabras también. La palabra pontífice, por ejemplo, aparece 44 veces, pero la definición en griego para el Nuevo Testamento no es pontífice, sino sumo sacerdote o high priest. Y cambiamos la palabra para que haya entendimiento completo. Lo que me ha impresionado mucho de ese esfuerzo es que ha sido totalmente guiado por el sacerdocio. ¿Cuántas traducciones importantes han sido preparadas de esta manera?
Muy pocas. Es un milagro. Y impresionante, Elder. No tengo duda que el Espíritu nos guió. Fue impresionante hablar con líderes de la iglesia de otras partes del mundo ocasionalmente y saber que a miles o a cientos de kilómetros de distancia estábamos sintiendo lo mismo, pensando lo mismo y actuando con unanimidad. Esa es una experiencia que jamás olvidaré. El Espíritu identificó la visión que deberíamos usar y ha guiado los esfuerzos en cada detalle de la preparación de esa Biblia. Hemos sido guiados por el Espíritu mediante el sacerdocio de Melquisedec. Al mismo tiempo, hay muchísimas mujeres en la iglesia que nos han ayudado, han dado su opinión en muchos países sobre muchos puntos y hemos visto que el Señor inspira a todos los hombres y mujeres. Vez tras vez, las hijas de nuestro Padre Celestial nos han ayudado en la preparación de ese tomo. Seguramente los de habla española en la iglesia no usarán otra Biblia sino esta, porque les ayudará tanto a entender los puntos doctrinales tan esenciales. La iglesia no está pensando solamente en el presente, sino en el futuro, cuando ya haya generación tras generación de miembros que hayan crecido dentro de la iglesia. Yo espero que cuando los miembros obtengan su ejemplar, que puedan estudiar la Biblia de la misma manera, guiado por el Espíritu, ponderando, orando, procurando entender la doctrina mediante los susurros del Espíritu Santo. En la introducción de la Doctrina y Convenios, el Señor reveló al profeta José Smith que toda nación lo entendiera él, entendiera su doctrina y entendiera sus convenios. Y para mí este es el cumplimiento para la gente de habla hispana de esa profecía y de los deseos del Señor. Esas escrituras indican que tendrán las escrituras en su propio idioma. Tenemos mucho que hacer, pero ahora tenemos una ayuda potente, maravillosa, para los de habla español. Cada persona va a usar esta nueva Biblia y ponerlo sobre su corazón. Como hemos visto en Panamá, por ejemplo, los jóvenes amaban tanto el libro de Mormón que decían, es un libro mío, cerca de mi corazón, y van a decir lo mismo ahora sobre esta Biblia nueva. Bueno, debemos agradecer profundamente el apoyo que la primera presidencia ha proveído en la preparación de todo esto. Personalmente estoy agradecido a Elder Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los 12, porque fue él que inició la idea de tener una edición de la Biblia en español semejante a lo que tenemos en inglés. Y ahora va a bendecir a tantas personas a través del mundo. Y creo que puedo expresar de parte de cada uno de nosotros que han tenido una parte en la preparación de eso. Gratitud al Señor por el privilegio de participar hora tras hora bajo la guía y dirección del Espíritu, habiendo suplicado al Señor la guía de ese Espíritu. Han hecho factible este maravilloso tomo que ahora todos nosotros podemos tener. No hay nada como tener su propio tomo, marcarlo, apreciarlo, ponderarlo, meditarlo y aplicar los principios aprendidos en la vida de uno. Mis queridos hermanos y hermanas, soy el Elder Walter González de la Presidencia de los 70.
Y hoy me acompaña la hermana Silvia Orred de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Los dos estamos muy contentos por poder hablarles unos minutos acerca de las Escrituras, en especial de esta nueva edición Santo de los Últimos Días de la Biblia en español. Esta nueva edición de la Biblia ha sido deliberadamente integrada con los demás libros canónicos. Todos se complementan para facilitar nuestro estudio de la palabra de Dios. Las ayudas de estudio de esta nueva edición de la Biblia, junto con las de la combinación triple y con la guía para el estudio de las Escrituras, ofrecen mayor comprensión y claridad de los pasajes de Escrituras de lo que antes era posible. Al utilizar estas Escrituras en nuestro estudio personal y familiar del Evangelio restaurado de Jesucristo, recibiremos bendiciones maravillosas. Ahora permítanos compartir con ustedes algo muy interesante de nuestro estudio inicial de esta nueva edición. En esta edición de la Biblia hay una nueva guía de referencias de la Santa Biblia, con referencias bíblicas útiles agrupadas bajo los siguientes encabezamientos: la Trinidad, temas del Evangelio, personas, lugares y acontecimientos. Eso permite al lector saber en forma rápida lo que la Biblia enseña sobre los temas más importantes y vitales en relación a la vida eterna. Al estudiar esos pasajes, ustedes y su familia adquirirán como nunca antes un entendimiento más claro de nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y del plan de ellos para nuestra felicidad. Les mostraremos lo extraordinaria que es esta guía de referencias. Supongamos que están teniendo una lección de noche de hogar sobre el bautismo. Pidan a los miembros de la familia que vayan a la guía de referencias en la nueva edición Sud de la Biblia. Bajo el título Temas del Evangelio encontrarán la palabra bautismo y verán que hay 6 referencias claves de la Biblia. Pidan a los miembros de la familia que busquen la primera referencia en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Si miran al pie de la página, encontrarán pasajes correlacionados con el libro de Mormón, en primer Nefi y en segundo Nefi, y también una invitación a buscar en la guía para el estudio de las Escrituras pasajes adicionales en los libros canónicos sobre el tema del bautismo. También verán una nota al pie de la página para el versículo 15 que nos sugiere buscar en la traducción de la Biblia de José Smith una explicación profética en cuanto a ese versículo. Además de la nueva guía de referencias, la nueva edición Sud de la Santa Biblia en español contiene nuevos encabezamientos para los capítulos, notas de pie de página, pasajes de referencia correlacionados con todos los libros canónicos y otras ayudas de estudio que les ayudarán a aumentar su entendimiento del Evangelio de Jesucristo. La nueva edición Sud de la Biblia no solo es, junto con las otras escrituras de la Iglesia, una ayuda para nuestro estudio personal y familiar, sino que es de gran ayuda en nuestros llamamientos y responsabilidades en la Iglesia. Al usar la nueva edición Sud de la Biblia, los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares pueden obtener conocimiento y entendimiento adicional de las palabras del Señor para aconsejar en forma más eficaz a los miembros a quienes prestan servicio. Con esta nueva edición, los líderes pueden ayudar más eficazmente a los miembros a fin de que utilicen sus escrituras para encontrar respuestas a sus inquietudes y soluciones a sus desafíos. Las Escrituras deben cumplir una función importante en nuestras reuniones de liderazgo y de capacitación, también en los consejos de barrio y rama y en las reuniones de presidencia. Estoy totalmente de acuerdo. Quisiera dirigirles unas palabras a ustedes, hermanas. Esta nueva edición de la Biblia no solo será de gran valor en nuestro hogar, sino que jugará un papel muy importante en las oportunidades de enseñar cuando ministramos a las hermanas de nuestro barrio o rama.
Utilicemos más nuestras escrituras en las reuniones de liderazgo de la Sociedad de Socorro, en las visitas que hacemos como maestras visitantes y en nuestra relación con amigas de otras religiones. Permítannos mostrarles ahora cómo las ayudas para el estudio de esta nueva edición de Escrituras pueden ayudar a los maestros en la preparación de sus lecciones. Cada capítulo de esta nueva edición de la Biblia en español tiene un encabezamiento que proporciona tanto al maestro como al estudiante mayor información y comprensión del capítulo. Tomemos como ejemplo el encabezamiento del capítulo 29 de Isaías. El encabezamiento de este capítulo nos enseña que las personas de las que se habla en este capítulo son los nefitas y que el libro referido es el libro de Mormón. También nos invita a ir al capítulo 27 de Segundo Nefi en el libro de Mormón para ampliar nuestro estudio. Hermanos y hermanas, esta explicación no estaba antes en ninguna Biblia en español, pero está aquí, en la nueva edición Sud. ¿Pueden ahora imaginarse cómo estas verdades restauradas les ayudarán en su vida familiar y personal? ¿Pueden visualizar cómo estos encabezamientos pueden ayudarnos a enseñar y compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean? En la parte inferior de cada página de esta edición de la Biblia hay notas de pie de página y referencias cuidadosamente correlacionadas con el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio y la Guía para el Estudio de las Escrituras. Estas notas aclaran palabras que están fuera de uso y modismos difíciles. Los pasajes correlacionados dan información sobre pasajes específicos y nos ayudan a entender mejor las doctrinas que se enseñan en todos los libros canónicos. Al final de la Biblia, los mapas y las fotografías dan una idea visual de los lugares en los que sucedieron los acontecimientos de los pasajes y ayudan a que la Biblia cobre vida. También en esta Biblia se encuentran selecciones de la traducción hecha por José Smith en base a la Biblia en inglés del Rey Santiago. Las selecciones más cortas de la traducción de José Smith de la Biblia se encuentran en las notas al pie de la página, mientras que las selecciones más largas están en el apéndice de la Biblia. La traducción del profeta José Smith de la Biblia nos ayuda a entender mejor las palabras originales del Señor a sus profetas. Hermanos y hermanas, y también ustedes, jóvenes y niños, el estudiar regularmente las Escrituras nos hace mejores santos de los últimos días. Recordemos, y toda escritura dada por inspiración de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esta nueva edición ha salido a luz para ayudar a todos los miembros de la Iglesia a deleitarnos en las palabras de Cristo, ya que nos dirán todas las cosas que debemos hacer. Al hacerlo, tendremos mayor guía en nuestra vida cotidiana. Yo también sé que al estudiar la Biblia encontraremos conocimiento adicional acerca de los atributos, el carácter de Dios, y que sentiremos gozo y nuestro testimonio se profundizará. Yo testifico que la Biblia enseña acerca del plan de salvación, enseña acerca de cómo fortalecer nuestras familias y encontraremos tesoros escondidos allí que nos van a ayudar también a aumentar nuestro testimonio y nuestro conocimiento no solo del plan, sino especialmente del Salvador. Yo sé que el Salvador vive, que es real, que Él es el Cristo viviente, el Hijo del Dios viviente, del cual yo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Los ejemplares de la edición Santo de los Últimos Días en español ahora se encuentran disponibles en los centros de distribución y tiendas de la Iglesia. El texto electrónico y la grabación de audio se hallan en el sitio web de la Iglesia de las Escrituras, lds.org/escrituras.
Escrituras. Lo visto en este video y otros detalles de interés sobre esta nueva edición se encuentran en lds.org/Santa Biblia. Hola, hermanos y hermanas. I rejoice with you today. Me regocijo junto con ustedes hoy. La publicación de esta edición santo de los últimos días de la Santa Biblia en español es un acontecimiento histórico y maravilloso. Los miembros de la Iglesia de habla hispana ahora ascienden a más de 4 millones y son un ejemplo radiante del discipulado cristiano en países de todo el mundo. Dios les ama y está siempre pendiente de ustedes. Yo les amo y oro por ustedes, como lo hacen mis consejeros y los miembros del quórum de los 12 apóstoles. La fidelidad de ustedes es una inspiración y una bendición para el mundo. Esta nueva edición santo de los últimos días es la mejor de la Biblia en español. Me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a todos los que, con el correr de los años, han hecho de esta publicación una realidad. Mi corazón está repleto de gratitud al meditar en la bendición que esta nueva edición de la Biblia representará en su vida. Al rodearnos con escrituras santas, sencillamente deseamos vivir de manera más recta y sentir la influencia del Señor en nosotros. Este evento histórico me trae al recuerdo cuando hace 30 años participé en la preparación de la edición Sud de la Santa Biblia en inglés, una de las asignaciones más sobresalientes de mi vida. El Señor nos bendijo abundantemente con guía al escudriñar las Escrituras y al deleitarnos en ellas. En la preparación de todos los pasajes correlacionados, los encabezamientos de los capítulos, los índices y las ayudas de estudio. Qué sagrado privilegio fue consultar juntos con los miembros del Comité de Publicaciones de Escrituras en cuanto a lo que el Señor deseaba que hiciéramos. Nuestro objetivo fue preparar ayudas de estudio de las Escrituras que sirvieran a los miembros a entender mejor el Evangelio restaurado de Jesucristo e invitar la inspiración a su vida por medio del estudio regular de las Escrituras. De la misma forma, la edición santo de los últimos días de la Santa Biblia en español ha salido a luz por medio de una afluencia de ayuda del cielo, a medida que hábiles profesionales y líderes de la Iglesia deliberaron en consejo para preparar esta obra. Esta nueva publicación dará lugar a un gran aumento en el conocimiento del Evangelio entre los miembros hispanohablantes de la Iglesia. Puedo ver a nuestros jóvenes aprender de las Escrituras a temprana edad, si las familias leen y analizan juntos las enseñanzas del Señor. Vislumbro a nuestra gente siendo diligente en su estudio personal, así como autosuficiente en su entendimiento del Evangelio, al recibir inspiración frecuente por medio del Espíritu Santo. Eso dará por resultado que nuestros miembros y misioneros sean más eficaces en la proclamación del Evangelio restaurado y logren nuevas perspectivas de los pasajes relacionados con los 4 libros canónicos y otras ayudas de estudio de esta edición. Los exhorto a conseguir su propio ejemplar de esta nueva edición de la Biblia y a utilizarlo con regularidad en su estudio personal y familiar, así como en las reuniones y asignaciones de la Iglesia. A medida que aprendan de las Escrituras y al enseñar de ellas con espíritu de oración, aumentará su testimonio del Salvador y de su Evangelio, y recibirán mayor dirección espiritual en su vida cotidiana. Que esa sea la dádiva de cada uno. Ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha hablado a sus hijos por medio de sus profetas. Moisés, Abraham, Isaías y muchos otros del Antiguo Testamento profetizaron sobre el nacimiento y ministerio del Señor Jesucristo, que sería el Salvador del mundo.
Los profetas del Nuevo Testamento registraron el nacimiento, el bautismo, los milagros y el ministerio de Jesucristo, incluso la agonía de su sacrificio, y se publicó en el año 1569 en Basilea, Suiza. Más tarde, la traducción de Reina fue revisada por Cipriano de Valera. Valera actualizó la terminología y la ortografía y comparó su trabajo con varias traducciones y con los textos hebreos y griegos. En 1602, Cipriano de Valera viajó a Ámsterdam y supervisó la publicación de esa revisión. A través de los años, se hicieron más cambios en las nuevas ediciones. En 1909 se estableció un texto estándar. Las revisiones que se hicieron desde entonces... Todos los que han participado en la presentación y la preparación del milagro de la Biblia a través de los años, y especialmente a los que han contribuido a proveer para nosotros la edición que llamamos la Reina Valera, edición de la Biblia. Esta presentación tendrá una breve introducción a la naturaleza y el contenido de esta presentación por vídeo. Va a constar de estas partes: la preparación de la edición nueva de la Biblia. Entonces se basaron en esa edición conocida como Reina Valera de 1909. Les debemos mucho a las personas inspiradas y valientes que, con gran sacrificio y a menudo a riesgo de perder su vida, hicieron posible que nosotros tuviésemos la palabra de Dios. Demos gracias a Dios por hombres como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otras personas, e incluso por las sociedades bíblicas de hoy, que sacaron a luz la Santa Biblia y que continúan facilitándola para nuestro provecho e instrucción. Quisiera expresar profunda gratitud para el expiatorio y el gozo supremo de su resurrección. El Espíritu motivó a personas justas a que protegieran y preservaran esos registros. Además, hubo hombres devotos que fueron inspirados a traducir la Biblia a idiomas que la gente pudiera comprender y a publicarla en libros que pudieran leer. Algunas de las primeras traducciones al español de fragmentos de la Biblia se realizaron entre 1543 y 1556. Una traducción básica de la Biblia en español que incluía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fue hecha por Casiodoro de Reina,